Bien, estaba sonando Eterna Inocencia y Mártires de Trelew se llamaba la canción. Recordemos, hoy es 22 de agosto, hoy se recuerda 51 años. 52 años. 52 años. Hace 2 años, nuestra compañera Alicia Rivas estaba en este día como hoy en Trelew. Sí, fue muy impresionante. Impresionante, ¿no? Sí. Bien, así que mandamos un saludo a la distancia a todos los amigos y a la gente que seguramente debe estar también pensando, reflexionando en torno a esta historia. Fue muy conmovedor toda la ciudad recibiendo, digamos, toda la semana de actividades fue y acompañando a quienes fuimos a esos días ahí. Fue muy conmovedor todo. Sí. Y hubo también algunos de los sobrevivientes, de los pocos que quedan, ¿no? Pero bueno, mañana vamos a ver si podemos hablar un poco de ese tema. Ahora saludamos al queridísimo Rolo Capaccio, Rodolfo Nicolás Capaccio, que está en línea y obviamente que le agradecemos que en un día como hoy, tan desasosegado, tan cargado de agua que cae, propio de nuestro clima, por otro lado, nos atienda y distraiga un ratito su mirada de las tortas fritas que están ahí crepitando en la olla negra. Hola, Rolo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y muy contento con esta posibilidad de conversar con ustedes. Decime si no te trajo algún recuerdo lejano la olla negra y el crepitar de la grasa y las tortas fritas. Ah, no, sin duda, sí, todas las tardes lluviosas son propensas para esos recuerdos, esas evocaciones. Totalmente. De la torta frita, el mate. Pero la olla negra me parece que es más para el reviro que para la torta frita, sí, ¿no? La olla negra es para el reviro, sí. Yo desde la infancia tengo esas visiones así. Recuerdo una tía que tenía, mi tía Inés, que yo creo que ya no bien se nublaba, ya estaba amasando las tortas fritas y las hacía en un momentito. Qué grande, qué grande. Sí. Qué grande. Rolo, bueno, hablemos de lo inminente, ya que hablamos de inminencias. Mañana en la Biblioteca Popular Posadas se va a presentar, dentro de la serie Narrazón, Piedras en Verde Silencio, tu nuevo libro de relatos. Y quería comentarte por ahí una impresión que nos ha ido quedando de la lectura. Me da por pensar que se tratan de relatos de contacto, de contacto, de fricciones, de fricciones silenciosas, en relación a que tus personajes son aquellos en vía de la llegada de los jesuitas, o Peiret, por ejemplo, Alejo Peiret, y para todos hay una maravilla, un contacto y un primer contacto con la región, con el otro que vino de lejos, con el otro que estaba acá. ¿Se puede pensar en eso? Sí, creo que tu percepción es muy acertada con respecto un poco a la índole del trabajo, que son 23 historias ambientadas en las misiones jesuíticas a lo largo del tiempo, incluso me permití ponerles una fecha arbitraria, pero que más o menos las ubica, desde 1631 hasta el año pasado. Es decir, pero siempre, en todas creo haber, o por lo menos fue mi intención, transmitir esa sensación que se tiene al estar en contacto cuando estaban habitadas en los pueblos, lo que habrá sido la vida de las misiones en aquel entonces. Y ahora, desde que son ruinas, la percepción que tiene cualquiera que las visita de ese mundo, ¿no es cierto?, que poblado y lleno de cosas, y que ahora, bueno, no pasa de ser un mundo de silencio, pero con historias guardadas allí tan ricas y tan intensas, ¿no? Así que un poco así, a grandes rasgos, esto es lo que he querido transmitir a lo largo de estas historias. Y la otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, pero claro, conozco mucho de la cocina de esto, que es la enorme cantidad de lecturas que con trabajos previos ya vos has venido acumulando. Claro, entonces, claro. Sí, sin acá duda. Hay mucho background tuyo acá. Bueno, me marcó mucho la posibilidad que tuve de ser el que hizo el guión del primer espectáculo de Luz y Sonido en Las Ruinas, allá por el año 87.
Entonces eso me llevó, bueno, a tener que hacer múltiples lecturas, ¿no es cierto? Y finalmente quedarme con los, para aquel guión de la época, con los argumentos de quienes habían visitado en aquel momento las reducciones y dejaban testimonio de ello, ¿no es cierto? Entonces bueno, era el testimonio de quienes las habían visitado. Y me basé mucho en esos textos, y a partir de ahí, bueno, no solo las lecturas, sino también la posibilidad de haber permanecido en la ruina en circunstancias que la mayor parte de la gente no tiene la posibilidad, y es pasar, por ejemplo, noches enteras en las reducciones, ¿no es cierto?, en San Ignacio especialmente, pasar toda la noche dentro de las ruinas mientras se hacía el espectáculo, mientras se iba elaborando el espectáculo, ¿no? Entonces tenía esa posibilidad de estar en silencio y en oscuridad dentro de esas paredes cargadas de historia, y bueno, eso da para que la cabeza, digamos, se vuele en muchos sentidos, ¿no? Así que bueno, todas esas percepciones finalmente creo que dieron como resultado estas historias que cuento acá. 28 historias, decías, Rolo, y contanos alguna de las que aparecen en los textos. Estamos viendo además esto que decía Miguel también, los años de cada uno de esos relatos. Contanos un poco. Bueno, sí, Alicia, yo mirá, empiezo con la llegada, porque viste que los jesuitas vienen acá trasladando las misiones que ya estaban en el Guairá, allá arriba, en lo que es Brasil ahora, y tienen, por el acecho de los bandeirantes, que trasladarse rápidamente. Entonces el primer relato justamente tiene que ver con la llegada a esta tierra, ahí a la boca del Yabebirí, y el comienzo de las reducciones acá en lo que es el territorio de las misiones actual. Y bueno, a lo largo del tiempo hay una serie de historias de cuando estaban pobladas y que transcurren, ¿no es cierto?, en aquel entonces, muchas inspiradas en los textos de Ruiz de Montoya. Es decir, la base de la historia, el argumento, el motivo de la historia es recogido de los testimonios de Ruiz de Montoya en la conquista espiritual del Paraguay. Hay 4 o 5 de esos relatos, ¿no? Que están basados en eso. Y después después, bueno, viene la etapa de la expulsión de los jesuitas y los pueblos que van quedando desocupados y abandonados y finalmente convertidos en ruina hasta la actualidad. Y bueno, y la sucesión de historias que se van produciendo en ese periodo, en esa transición de cuando eran las ruinas cubiertas por la selva, hasta que después, bueno, se habilitan para que el público vaya y las conozca ya en épocas más cercanas, y hasta la actualidad, donde son, bueno, directamente un atractivo turístico, ¿no? Claro. Así que termina con una historia ambientada en el año pasado. Me permití poner la fecha del año pasado. Rolo, una cosa que también me llamó mucho la atención, y muchas veces hemos charlado contigo y nos has contado de aquellos viajes que vos mismo hiciste por el río Uruguay. El río Uruguay aparece como un protagonista más muy importante, ¿no? Ya sea como un río que endulza la voz, que en algunos de los cuentos se habla de eso, o como un río que se devora gente allá en sus saltos y en sus rápidos. Así es. Bueno, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, digamos, para la época jesuítica era mucho más fácil trasladarse por el río Uruguay, aguas abajo y aguas arriba, ¿no es cierto?, que por el Paraná. Claro. Así que tenía un gran protagonismo el río Uruguay en aquel entonces. De hecho, había pueblos, ¿no es cierto?, cercanos al río Uruguay, y ahí nace también esta historia de aquel mito que se decía en las misiones de que el agua del río Uruguay mejoraba la voz. Y ahí tomo, bueno, una historia vinculada con eso, ¿no? En los coros que había en cada uno de los pueblos, se apreciaba mucho la voz de los tiples de los niños con voz muy aguda, y hay uno que con el cambio de edad empieza a cambiar la voz, entonces él quiere seguir teniendo la voz de tiple de niño y quiere tomar el agua del Uruguay para que le mejore la voz.
Ahora, Rolo, en estos textos hay mucho también, yo no lo leí todavía, estoy espiándolo acá con Miguel, hay mucho del vínculo que vos fuiste construyendo desde tu llegada a Misiones con el territorio, con la provincia, con los, no sé, desde la selva hasta, en este caso, las comunidades. No te quepa duda, Alicia, sí. Yo, bueno, va a ser ya 50 años que vivo en Misiones, pero fui afianzando ese vínculo así cultural y afectivo, arraigándome cada vez más, tratando de compenetrarme con esta tierra que me sorprendió tanto desde que llegué y a la cual, bueno, empecé a amar y amo ahora que tengo hijos y nietos misioneros, así que yo ya estoy, no soy oriundo de acá, pero yo ya me considero un misionero, ¿no? Y con descendencia en esta tierra. Así que bueno, todo eso, ese vínculo afectivo me ha llevado, bueno, a leer mucho de las cosas vinculadas con Misiones, a frecuentar mucho todo el paisaje y especialmente tener la posibilidad de recorrer, bueno, prácticamente todos los pueblos jesuíticos del territorio misionero y algunos de Paraguay y de Brasil también, y tener así un contacto, digamos, directo con las ruinas, con lo que fueron estos pueblos y con esta historia, Así que un poco de ahí nacen también todos estos relatos. Rolo, ¿y cómo está pensado lo de mañana? ¿Esto va a ser en la Biblioteca Popular Posadas? Sí, tengo entendido que es a las 18 mañana. Y bueno, va a ser una presentación a cargo del director del editorial, de Froilán Fernández, y va a estar también Roberto Mac, del diario El Territorio, y Rosita Escalada Salvo. Que ha sido tu compañera de rastreos de muchos años, además. ¿Cómo? Que ha sido tu compañera de investigación durante muchos años, ¿no? Y sobre todo en las antologías que hemos hecho juntos. Y después también a Roberto, a Mac tengo que agradecerle, porque muchos de estos relatos, varios de ellos aparecieron en aquel suplemento cultural o literario de los domingos que salía en el diario El Territorio. Así que varios aparecieron ahí. Y después, bueno, por supuesto agradecer a la editorial universitaria que ha hecho una edición muy linda del libro, muy prolija. Es verdad. Sí. Está muy bien editado. Así que, bueno, así viene la cosa para mañana. Bueno, la invitación que la extendemos a toda la gente que nos está escuchando a participar, a leer el libro, porque es una maravilla, realmente es una maravilla. Y son esos relatos que uno lo dejan pensando bastante, ¿no? Y en ese sentido voy a recuperar alguna idea que le escuché alguna vez a una filósofa, se podría decir, también investigadora de la lengua, que decía que un ensayo es todo aquel texto que te obliga a abandonarlo para pensar en él. Ah, qué bueno. Entonces, muy buena definición. Ahí me parece que hasta un poema puede ser un ensayo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bien. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo, les agradezco muchísimo, un gustazo saludarlos, saludar a la audiencia de ustedes y bueno, nos veremos mañana, próximamente. Mañana viernes a las 18 en la Biblioteca Popular. Mañana viernes a las 18. Un abrazo, hasta luego. Chao, un abrazo, gracias Alicia, chao. Bueno, para comprarse, para encontrarse con el libro. Piedras en verde silencio se llama, es una colección de 28 relatos ambientados en esta región de las Misiones a lo largo de muchísimos años, ¿no? Desde primeros 1600 hasta el año pasado. Los textos de Rolo además tienen esto de quienes no somos nacidos o nacidas en Misiones, cuando él relata y va contando parte de nuestros territorios acá, uno se siente como identificado, ¿no? Es la mirada del recién llegado, como dice. Él tiene una novela que se llama Pobres y Recién Venidos. Recién Venidos, exactamente. Y uno se siente como identificado, ¿no? Quienes no nacimos acá, pero nos fuimos arraigando también, sorprendiendo con la belleza, la exuberancia de esta provincia. Por eso me parece que la idea del contacto está muy presente, ¿no? Porque hay una primera vez para todas estas cosas y siempre hay un deslumbramiento, curiosidad, cierta inocencia en el acercamiento. Especialmente está muy bien retratado eso en los textos, en los primeros 7 o 10 textos, donde el ambiente es más la época
inicial, ¿no? Con la llegada de los jesuitas y, bueno, hay algunas cosas muy duras, como es la persecución de los bandeirantes, pero bueno, la invitación a leer, son una maravilla. Bien, 37 minutos pasaron de la hora 15. Así es. Está lloviznando todavía, Sí, ya da para abrigarse un poquito a esta hora. Sí, porque además está bajando bastante rápidamente la temperatura. Recuerden que estamos en alerta amarilla, tuvimos esta mañana tormentas eléctricas importantes, seguirán durante el resto de la jornada. Mañana viernes va a estar también nublado, fresco, con lluvias por la mañana. Lo que nos queda del día vamos a llegar a una máxima de 21 grados. No creo que ya a esta hora estemos en esa temperatura. 13 grados 7 la temperatura ahora, humedad muy alta, 95%. La térmica 12 grados, está bajando. El viento es del oeste-suroeste a 15 kilómetros en la hora. Así es que si no salió abrigado de casa, cómprese, como dicen en el sur de Chile, un paletó. Que es un saco de lana, abrigado. Yo ya me puse uno de lana porque me mojé un poco viniendo, así que me dio frío. Pero bueno, va a ir bajando. Va a dejar de llover. No vamos a tener un fin de semana con lluvia. Sí, dice que mañana al mediodía ya termina. Así que bueno, 15:38.